Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Qué bendición poder estar con ustedes en una edición más de Casas Cornelio. Estamos felices por este tiempo, corriendo un poquito, pero alegres por todo lo que el Padre está haciendo. Felices por todas las bendiciones que el Eterno nos da. Padre, te damos gracias por esta noche hermosa. Gracias por este tiempo lindo. Gracias por tu bendición, Señor. Bendecimos a cada persona. Bendecimos a cada persona que viene a la escuela, que se conecta con la escuela. Señor, te damos gracias en esta hora. Declaramos la bendición de tu reino, Señor. Bendiciones a esta hora, Señor, de la noche. Te damos gracias a ti por tu gloria, Padre. Qué bendición que estén todos. Bienvenidos todos a la escuela. Vamos a aprovechar el tiempo. Este tiempo es oro y vamos a aprovecharlo tremendamente. Habrán días que voy a mencionar sus nombres, habrán días que no, porque estamos, ¿verdad? Pero en este momento vamos a darle con la escuela. Gracias por este tiempo lindo. Por favor, no se olviden, ¿sí? De orar por nosotros. No se olviden de las escuelas, de compartir las casas Cornelio, para que algunas personas puedan duplicar su casa Cornelio, hacer casas Cornelio, poder compartirlas en sus perfiles para que algunos líderes, pastores o gente de Dios pueda tenerlas, pueda oírlas. No se olviden, por favor, de compartirlas con alguien. No se olviden, por favor, ¿sí? La otra cosa es la gente que llevó las obras de arte, ¿cómo se llama? En el evento de Lima, Perú, no olviden dar la ofrenda de la obra, que es con eso que nosotros arreglamos todo lo que hacemos, ¿no? Y aquellos que están interesados en una obra de arte y quieren dar una ofrenda por esa obra de arte, pues entonces ustedes me hablan con tiempo, me dicen: profeta. De hecho, yo voy a hacer ¿cómo se llama? Voy a hacer alguna exposición de arte virtual. Lo voy a hacer un día. Vamos a tomar una semana para hacer exposición de arte. Y en esa exposición de arte, entonces los que estén interesados en una de las obras me van a decir para arreglar eso, ¿sí? Lo importante es que estamos avanzando en el reino, que estamos felices, que estamos alegres. Qué bueno poder compartir reino con ustedes, qué bueno compartir reino con todos los amigos, con toda la gente de Iberoamérica, Latinoamérica, toda la comunidad internacional. Gracias por este tiempo lindo. Yo los estoy chequeando. No crean ustedes que no me doy cuenta quién llegó, quién no llegó, quién faltó. Yo los chequeo, yo chequeo quién faltó y quién no llegó. Entonces, para mí es importante que ustedes le den like, me gusta, que ustedes, ¿cómo se llama? Que ustedes compartan algo, que ustedes escriban algo, porque de esa manera, cuando ustedes escriben algo y comparten algo, entonces yo me doy cuenta que ustedes están en la escuela. Porque algunos aparece como que entraron, pero no se quedaron toda la escuela. Eso no es normal. A mí me gustaría que se quede hasta el final de la escuela, que todos puedan empezar de la A a la Z y no perderse estas maravillas que son perlas del reino, ¿sí? Estamos en la escuela número 18, amarramos motores porque empezamos nuestra escuela número 18 de la dinámica de Casas Cornelio para la activación de las Casas Cornelio. Gracias al Padre que Él nos ha dado y nos ha permitido estar vivos para poder compartir con toda la comunidad, para poder compartir con todos ustedes un poquito del reino. Esto es tremendo porque este material le va a servir a usted para hacer las Casas Cornelio, para activar y expandir las Casas Cornelio. Entonces, por favor, esté pendiente del material, esté pendiente de la escuela. Hay que verla 1, 2, 3, 4, 5, varias veces, porque vamos a utilizar el material de audiovisual y el material escrito. Lo vamos a utilizar ya para las escuelas. Entonces, es bueno que podamos estar conectados y podamos estar juntos en este tiempo maravilloso. Amén. Bueno, empezamos. Dinámica de Casas Cornelio número 18. Jesús manifestó reino en las casas, ¿ya? Estamos en esta serie. La dinámica del Mesías rompía la costumbre del sistema. Vean esto. La dinámica del Mesías rompía la costumbre del sistema. El tema del reino y su implementación en las casas y con los pecadores era mucho para una cultura tradicional, religiosa, legalista. Si en los tiempos del Mesías esto era mucho, imagínense en estos tiempos. En estos tiempos, lo mismo que el reino causó en el pasado, es lo mismo que el reino está causando ahora, y es lo mismo que el reino va a causar mañana. El reino es entonces un cuchillo en la garganta del sistema, porque el sistema tiene muchos intereses que defender, y muchos intereses que pelear, y muchos intereses que proteger. Tiene muchos tesoros que proteger. En cambio, el Padre solo tiene un
y es su reino. Entonces ese tesoro que el Padre tiene lo quiere implementar en la tierra, y es una guerra milenaria entre el deseo de Dios, entre el deseo de Dios y el deseo del hombre. Hay una guerra milenaria. Esta es una guerra milenaria, es una guerra de años y de siglos, y es la guerra entre los intereses del sistema y los intereses del Mesías. Es por eso que hay una guerra fuerte. Es por eso que hablar del mensaje del reino trae repercusión, hablar del mensaje del reino trae guerra, hablar del mensaje del reino trae discusión, hablar del mensaje del reino trae entonces ira, trae división, porque el reino cuida los intereses del Padre, sin embargo, religión protege los intereses del hombre. Entonces la dinámica del Mesías rompía la costumbre del sistema, el tema del reino y su implementación en las casas y con los pecadores era mucho para una cultura tradicional, para una cultura religiosa legalista, para una cultura que era experta en el culto y experta en el rito. Y eso es lo que nosotros hemos tenido. Cuando tenemos mucha información y no tenemos vida en el espíritu, tenemos entonces mucho culto y tenemos mucho rito. Necesitamos tener vida, 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 vida. La vida genera vida. Dicen que hallaron semillas en la tumba de Tutankamón después de 3000 años y las sembraron y germinaron, porque la semilla es vida y la vida produce vida. Entonces el mensaje del Mesías rompía el rito. El mensaje del Mesías rompía el rito, rompía la forma sencilla de explicarlo. Seducía a los necesitados, atraía a los enfermos, a los oprimidos y rechazados del sistema o por el sistema. De nuevo, el mensaje del Mesías rompía el rito, la forma sencilla de explicarlo, ¿verdad? Seducía a los necesitados y seducía y atraía a los enfermos, a los y a los rechazados por el sistema. Tremendo esto, porque su mensaje fue un mensaje sencillo, fue un mensaje entendible y explicable. O sea, se entendía y se podía duplicar fácilmente. No tenía tantos numerologías, ni tantos nombres extraños, ni tantas raíces, ni tantos números. Era sencillo, era simple. Y ese es el Evangelio del Reino. La simpleza del Evangelio del Reino destruye el mensaje organizado del sistema. La simpleza del reino destruye el mensaje complicado del sistema. Y el sistema no está preparado para recibir el reino. Por eso es que hay una comunidad que tiene que levantarse para llevar el reino a las casas, para llevar el gobierno de Dios a las casas, para llevar el gobierno de Dios a las vidas, ¿verdad? A los territorios. Es importante esto para nosotros. Entonces, su mensaje era duro para el dogma religioso, pero muy halagador para los necesitados. De nuevo, su mensaje era duro para el dogma religioso, pero muy halagador para los necesitados. Era muy duro, ¿por qué? Porque la gente que iba a la sinagoga iba a ver ritos y a ver costumbres, pero la gente que iba al sermón de la montaña, la gente que lo seguía en los pueblos, en las aldeas, la gente que se sentaba con él, era gente tan sencilla, era gente tan simple, ¿cierto?, que lo entendía sin complicaciones y se sentía feliz y se sentía alegre porque podía recibir un evangelio sin tantas compliques. Entonces, al oírlas, vamos a ir, dice que su mensaje era duro para el dogma religioso, pero muy halagador para los necesitados. Juan capítulo 6, verso 60. Anote los versículos, por favor. Usted tiene su libreta ahí, tiene su bolígrafo. Entiendo que usted tiene una libreta, tiene un bolígrafo. Entiendo que usted le está dando extrema importancia a esta escuela. Perfecto. Entonces, estamos ahora en Juan capítulo 6, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? De nuevo, al oírlo muchos de sus discípulos, al oírlas de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede tolerar? ¿Quién la puede aguantar? Porque el reino es ruido a los oídos del sistema. ¿Entendieron? El reino es complicado para el sistema. No por su forma sencilla, sino porque él viene para desbaratar los intereses ocultos de la iniquidad tradicional. Entonces él viene para desbaratar todo eso y no conviene desbaratar todo esto, no conviene. Por eso necesitamos ser una generación de reino, una generación de intimidad con el Padre, de intimidad con la palabra. ¿Perfecto? Entonces, Juan capítulo 6, verso 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sus propios discípulos la encontraron dura, sus propios discípulos la encontraron fuerte. Imagínense los rabinos, ¿verdad? Este mensaje es martillo que golpea la roca.
para los que no tienen fundamento de reino. De nuevo, este mensaje es martillo que golpea la roca. Para los que no tienen fundamento de reino, les golpea la roca, les golpea la base, les golpea el techo, les agrieta las paredes, les provoca angustia, desesperación. Porque cuando el ser humano no entiende el mensaje que oye, cuando el ser humano no entiende el mensaje que oye, entonces su reacción primaria es atacarlo, es agredirlo, es romperlo, ¿verdad? Es herirlo porque no lo entiende, ¿entendió? Entonces el ser humano le gusta entonces la seguridad. Y cuando, por ejemplo, el Mesías trae un mensaje que los rabinos no conocían. El Mesías estaba trayendo una dinámica que ellos no usaban. Entonces se sintieron desafiados, se sintieron heridos. Y la primera cosa era agarrar piedras y matarlo. ¿Por qué? Porque estaba entonces recetándoles la inyección, ¿verdad? Con su mismo medicamento. O sea, les estaba dando Biblia, les estaba dando doctrina, les estaba hablando. Era Dios mismo hablando. Entonces no podían refutar sus palabras porque eran bíblicas. Tenían base en el libro de Isaías, tenían base en los profetas. Eran hilos ligados desde Adán hasta el ombligo del Mesías en ese momento. Eran hilos ligados desde Adán, desde Abraham, Jacob, Isaac, Elías, entonces David, Isaías, Jeremías, todos los profetas. Las palabras que el Mesías soltaban eran hilos que tenían coherencia, eran hilos unidos desde una dispensación a la otra, desde un puente al otro, desde una puerta al otro. O sea, no eran incoherencias, solo que las palabras eran tan fuertes que agredían su estructura, agredían su rito, agredían su culto, y eso hacía que ellos estuvieran pues angustiados, desesperados, ¿no? Tremendo. Entonces este mensaje es martillo que golpea la roca para los que no tienen fundamento de reino. La generación de iguales, la generación de herederos, la generación de coherederos, la generación de hermanos, de amigos, de justos y de cuerpo de Cristo no pueden caminar con el Mesías si el Padre no los unió en la eternidad. Si nosotros no hemos sido unidos al Hijo desde la eternidad, no podemos caminar con Él, porque su mensaje será ruido a nuestros oídos. Cuando el reino es desatado y usted no pertenece a esa casta, usted se siente excluido. Cuando el reino es desatado y usted no pertenece a esa estirpe, usted se siente agredido. Cuando el reino es desatado y usted no pertenece a esa gloria, usted se siente rechazado, porque no siente que entra en ese círculo, porque siente que no entra ahí, siente que usted no forma parte de aquello, ¿verdad? Pero cuando usted forma parte del reino o viene de esa estirpe, cuando usted viene de ese equipo, cuando usted es hijo en la eternidad y usted recibe y usted oye el evangelio del reino, en la hora usted salta, en la hora usted se alegra, lo reconoce y dice: no entiendo ni papa, pero me gusta. No entiendo nada, pero su ruido es agradable a mis oídos. No entiendo nada, pero su sonido y su gusto es agradable a mi paladar, y yo me quedo con el reino y yo vendo y hago lo que sea por esto, porque aunque no lo entiendo, me agrada, me gusta. Esos son los que fueron escogidos por el Padre en la eternidad para venir a ser conectados con el Hijo. Tremendo. Juan capítulo 6 verso 65. De nuevo lo vamos a leer para que para que tengamos claro todo. La generación de iguales, la generación de herederos, la generación de coherederos, la generación de hermanos, la generación de amigos, la generación de justos, la generación de cuerpo de Cristo no pueden caminar con el Mesías si el Padre no los unió en la eternidad. Tenemos que venir unidos en la eternidad, haberlo amado en la eternidad, haber estado ligados a Él en la eternidad. Juan capítulo 6 verso 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 6, 65. Juan capítulo 6 verso 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mis palabras son duras, pero la van a entender aquellos que el Padre trajo hacia mí o atrajo hacia mí. El mensaje entonces es fuerte, pero solamente se van a quedar y lo van a entender y lo van a resistir aquellos que fueron ligados desde la eternidad, aquellos que fueron llamados desde la eternidad para ser uno con Él. Tremendo, ¿no? Entonces el mensaje del reino es la parte del Padre que nos une en Cristo. De nuevo, el mensaje del reino es la parte del Padre que nos une en Cristo, en su amado Hijo. Hay que repetirlo para que suene fuerte. El mensaje del reino es la parte que nos une en Cristo, en su amado Hijo.
Cristo. O sea que si el reino no aplica o no es verdad para nosotros, jamás seremos la parte del Padre que nos une en Cristo. Si queremos tener una excusa para ser unidos al Hijo, la excusa tendría que ser el reino. Pero si el reino no nos agrada, si no lo entendemos, si lo rechazamos, si no es sabor para nuestra boca y si no es buen sonido para nuestros oídos, jamás será la excusa del Padre que nos una con el Hijo. Entonces su mensaje vino para limpiar, ordenar, corregir, formar y arrancar. El reino golpea intereses egoístas. Y esto es importante, el reino golpea intereses egoístas. De nuevo, el reino golpea intereses egoístas, ¿verdad? Entonces, Juan capítulo 6, verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde que él les soltó esa palabra y les dijo: todos los que caminan que el Padre los atrajo a mí, aquellos que el Padre para caminar conmigo se van a apartar de mí. Y en la hora vino el divisor de aguas, para separar las aguas de las aguas. Juan capítulo 6, verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos que lo conocían, muchos que lo amaban, muchos que lo seguían, muchos que le aplaudían, muchos que vieron sus milagros, que vieron su operación. Cuando él empezó a soltar el reino puro, el reino castizo, el reino criollo, porque el reino criollo no tiene hebreo, el reino criollo no tiene griego, el reino criollo no tiene teología, el reino criollo no tiene intervención humana. El reino criollo es la salsa perfecta del Padre para cualquier comida de los justos, perfectos o perfectos para los justos. Entonces es una salsa criolla, no lleva nada de aliños raros ni mezclados. Eso es el reino, eso es el reino. Entonces, desde entonces muchos de Juan 6:66. Juan 6:66. Desde entonces, vieran esto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tremendo. Entonces, el puente que une y liga a dos extremos para conectarse se llama estar de acuerdo. De nuevo, el puente que une y liga a dos extremos para conectarse se llama estar de acuerdo. ¿Entendió? De nuevo, el puente que une y liga a dos extremos para conectarse se llama estar de acuerdo. Es el poder del acuerdo. Si usted y yo no estamos de acuerdo, si el receptor y el transmisor no están de acuerdo, jamás existirá un puente, jamás existirá una oportunidad, jamás existirá una conexión. Solamente si los dos se unen, solamente si los dos están de acuerdo, entonces habrá la excusa de un puente para conectarse el uno al otro. Entonces, desde entonces, ¿verdad? Muchos ya no le seguían. Pero el puente que une y liga a dos extremos para conectarse se llama estar de acuerdo, el poder del acuerdo. Cuando hemos comido la carne del Mesías y no hemos pero su mensaje nos divide. No sé si les suena fuerte esto. Aleluya, fuerte. Se me pone la piel de gallina. Empieza a encenderse la hoguera, porque cuando esto se enciende, cuando se empieza a encender la llama y el fuego, esto está que arde. Y ahora empezó a arder. Mire esto. Cuando no hemos comido la carne, de nuevo, cuando no hemos comido la carne del Mesías y no hemos discernido su cuerpo, su sangre nos une, pero su mensaje nos divide. ¿Les suena algo tremendo esto? ¿Les suena algo tremendo? O sea, a todos nos une la sangre de Cristo. Pero cuando no somos uno con Él, su mensaje nos divide. Porque hay unos que tienen su doctrina y los otros su doctrina. ¿Se han fijado que el cuerpo de Cristo está unido por la sangre, pero dividido por la doctrina? Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es muy fuerte, señores. Vamos, Iberoamérica, Latinoamérica, vamos. Póngalo ahora mismo en vivo en su perfil, pero póngalo para que alguien lo vea, para que alguien sea bendecido y premiado y elevado. Aleluya, tremendo. ¿No se ha dado cuenta que a toda la iglesia cristiana la une la sangre de Cristo, pero la divide el mensaje, la divide la doctrina? Entonces significa que lo que el diablo está usando para matar propósitos se llama doctrina, se llama ideas de hombres, se llama estructuras de hombres. Por eso necesitamos el reino para volver a la fuente, para volver a lo genuino, a lo santo, a lo puro. Tremendo, fuerte, lo voy a repetir de nuevo. Cuando no hemos comido la carne del Mesías y no hemos discernido su cuerpo, su sangre nos une, pero su mensaje nos divide. Estamos divididos.
Estamos divididos porque no hemos comido su carne, no hemos comido su pan. Él es el pan que descendió del cielo. Y si Él es el pan del cielo, Él nos invita a desgustarlo. Él nos invita a comerlo, a devorarlo. Él nos invita a comernos todo su pan, todo su cuerpo, toda su eternidad, todo su mensaje, todo su reino. Y entonces si nosotros no hemos comido de nuevo, cuando no hemos comido la carne del Mesías y no hemos discernido su cuerpo, su sangre nos une, pero su mensaje nos divide. Necesitamos comer y discernir el cuerpo para que su sangre y su mensaje sean uno con nosotros. Tremendo. Entonces, su sangre fue derramada para mostrarnos el poder. De nuevo, su sangre fue derramada para mostrarnos el poder y la experiencia de vida en su mensaje. De nuevo, su sangre fue derramado para mostrarnos el poder y la experiencia de vida en su mensaje. El reino. Juan capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Les daré mi carne. No es canibalismo, es su vida. Es su palabra. Acuérdense lo que dice la Biblia, que el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. Y la palabra es acción, pasión y movimiento. El verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces significa que tenemos que comer su pan, comer su palabra. Tenemos que comer el reino, por favor. Por favor, métaselo en el espíritu. No sea usted esa parte del cuerpo que le gusta la revelación y la escribe en un papel para tirarla después y limpiarse el trasero en el baño. No sea usted parte de esa generación que le gusta escribir la revelación para ir a hacer sus mezclas. No haga mezclas, no haga tole, no haga pastas raras, no haga sopas raras. No agarre un poquito del reino, zámpeselo todo, métase todo el reino en la mente. No sea de esa generación que le gusta el brillo del reino, le gusta cómo suena el reino, pero no se compromete con el reino, no se compromete con el mensaje, porque está comprometido con la maldita Babilonia, con la religión, con la mezcla, con la bobada. Salga de ahí, métase 3 cachetadas, zámpese una patada y salga de Babilonia. Ya es ahora o nunca. ¡Wow! Mira, la unción se desata, pero cuando se me desata el Elías me pongo bravo. Porque veo que la gente quiere apuntar la revelación y entran y se roban solo la revelación, pero no quieren el reino. No quieren el reino, les gusta el hueso, señores. Y así como vienen a escucharme a mí para robarse la revelación, van a escuchar al otro y arman un solo sincretismo y un poco de allá. Por eso están estúpidos, están bloqueados, están tontos, no tienen resultados, no tienen nada. Cásense con el reino, sigan una sola línea, amen el reino, señores. ¡Oh, no! ¡Wow! Fuerte. Pero vamos a seguir porque si se me mete el Elías va a ser fuerte esto, ¿quieto? Juan capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, a la cual yo daré por la vida del mundo. Los discípulos estaban probando el pan. Miren bien, el corte. De nuevo, los discípulos estaban probando el pan, el corte del mensaje vivo. De nuevo, los discípulos estaban probando el pan. Este era el corte del mensaje vivo. Este hiere la carne, pero cura el espíritu. El corte del mensaje vivo, el corte del reino hiere la carne, ¿verdad? Pero cura el espíritu. Hiere la carne, porque muchas veces el reino te va a decir que valió nada los años de teología, que valió nada los años detrás de ese apóstol medio mezclado, del otro pastor mezclado, del otro diablito y de la otra biblioteca y de los libritos que compraste. El reino te dice que todos los libros que compraste, si tienes en la biblioteca, deberías de agarrarlos y meterles gasolina y fuego y mandarlos al infierno, porque es una mezcla de Babel brava. Eso hizo que estuvieras bloqueado, atontado. Vomita tus libros, quema tus libros, saca la librería y mete el reino en tu espíritu, en tu mente, para que tenga sentido el mensaje del reino, para que haya un rompimiento. Si tú no haces eso, jamás en tu vida habrá un rompimiento. Si tú eres un coleccionador de revelación, coleccionador de palabras bonitas, deberías de seguir a los coaching del siglo XXI y irte a todos. Bueno, ahora ya no hay conferencia por el coronavirus, pero deberías de seguir a los coaching para robarles un poquito a cada uno y
hacer tu salsa media rara, salsa llena de melcocha, llena de cosas raras. Necesitas romper algo. Si no, el reino no va a entrar a tu vida, no va a pasar nada contigo. Wow, fuerte. Wow. Los discípulos estaban probando el pan, el corte del mensaje vivo, el corte del mensaje puro. ¿Vio? La carne de Brasil es buena, es maravillosa, pero el corte de la carne de, por ejemplo, de Argentina, el corte de la carne de Uruguay es diferente, es más sofisticado, es más refinado, es más elegante. Entonces estaban probando el corte del reino. Este hiere la carne, pero activa el espíritu, cura el espíritu, libera el espíritu. Es tremendo. Entonces dijo en Juan capítulo 6, verso 67, dijo entonces el Mesías a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también no aguantan el corte de este mensaje? ¡Oh, la, la! ¿Ustedes tampoco no aguantan el corte de este mensaje? ¿Ustedes tampoco no aguantan el corte de esta palabra? ¡Wow! ¡Tremendo! Juan capítulo 6, verso 67. Dijo entonces el Mesías a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Los que son de Él y pertenecen a Él jamás se van, por muy fuerte que sea el golpe o por muy profundo que sea el corte. Aleluya, fuerte de nuevo. Los que son de Él y pertenecen a Él jamás se van, por muy fuerte que sea el golpe o por muy profundo que sea el corte. Aleluya. Juan capítulo 6, verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él representa el cuerpo, Él representa revelación, Él representa justicia. Se me mete el Elías, hasta me río, porque les voy a contar una cosa tremenda. Cuando el Elías se me mete, se me ponen las orejas calientes. Y cuando se me ponen las orejas calientes, porque, ¿verdad? Pero no, voy a desatar besitos, florcitas. Desátenme la unción de quién. A ver, desátenme la unción de la rosa de Sarón, el perfume. Desátenme la unción de las flores, para no dar, ¿verdad? Porque Elías es bien bravo. Entonces, los que son de Él y pertenecen a Él jamás se van. Jamás se van, por muy fuerte que sea el golpe o por muy profundo que sea el corte. Juan capítulo 6, verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero esto que tú tienes. Yo quiero esto que tú tienes. Esto es lo mío. Esto es lo mío, Señor, dámelo. Aleluya. Eso le dijo Pedro. Y Pedro nos representa. Pedro representa a la iglesia de la resurrección, a la iglesia del tercer día, a la iglesia del Espíritu, a la iglesia de revelación, a la iglesia de guerra, a la iglesia de rompimiento, a la iglesia de justicia. Tremendo, poderoso. Pedro es la figura del colectivo, es la figura de la iglesia, es la figura de la iglesia firme, de la iglesia restaurada. Y esta siempre se queda, esta siempre es firme. La iglesia, por mucho ataque que sea, ella siempre se queda, siempre firme. Juan capítulo 6, verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro la tenía clara, aunque vivía en un mundo en tensión, aunque por un lado tenía la voz de humanismo y por otro lado tenía la voz del reino, y vivía en tensión en su mente. Una parte de su cerebro, no sé cómo se llama esta parte aquí psicológicamente, pero una parte de su cerebro obedecía, escuchaba humanismo, y la otra parte de su cerebro escuchaba el reino y tenía una tensión, era una guerra. Pero él sabía que el reino había llegado y que ese era el Mesías. Tremendo, fuerte. Ajá. Y nosotros, Juan 6, 69, y nosotros hemos creído. Él estaba hablando por el equipo. Él no estaba seguro si el equipo creía, pero él, como él creía, metió a todos en la olla. Él creía, y nosotros hemos creído y conocemos, creemos y conocemos, tremendo, creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendo. La fiesta es tremenda. El apóstol Pedro vivía en tensión constante. De nuevo, el apóstol Pedro vivía en tensión constante. Vivía entre dos pensamientos: la voz del humanismo y la voz del reino. Su éxito fue que era persistente y constante. El éxito del apóstol Pedro fue que fue persistente
y constante. Gracias, Carmen Chupitas. Hemisferio. Hemisferio, ¿cómo se llama? Hemisferio occidental y oriental. ¿Es así o no? Hemisferio, a ver, sí, hemisferio. Entonces, en un lado del hemisferio hablaba humanismo y en el otro lado del hemisferio hablaba el reino. Tremendo eso, tremendo eso. Pero el éxito del apóstol Pedro fue que era persistente y constante, aunque no lo entendía, aunque no sabía de qué estaba hablando el Mesías, no entendía ni papa. ¿Y de qué está hablando? Aunque no entendía nada, él seguía, era persistente, era insistente, tremendo. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos va a dar a nosotros la victoria, es lo que nos va a dar a nosotros la revelación, la justicia, el derecho y el izquierdo. Gracias, Carmencita, gracias, profeta Angie. Perfecto. ¡Wow! De nuevo, el apóstol Pedro vivía en tensión constante, vivía entre dos pensamientos, la voz del humanismo del siglo presente y la voz del reino del siglo venidero. Habían dos siglos en su mente, dos siglos en tensión en su mente. Y es lo que está pasando ahora. Nosotros ahora vivimos entre dos siglos en tensión. El siglo actual, que es este de Babilonia, y el siglo venidero, que es el reino. Y cuando el reino se desata, se nos viene la revelación. Pero cuando ya entramos y ponemos los pies en la carne, en este siglo dudamos, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será una secta? ¿Será de Dios? Uy, qué raro, yo no había oído. Uy, no, yo tengo miedo. No, mejor yo no me meto aquí, mejor yo me voy. Y así estaba Pedro, estaba en tensión, vivía entre el siglo actual y el siglo venidero, que era el reino. El siglo actual es humanismo, pero el siglo venidero es el reino, es la verdad del Padre, la justicia de Dios. Entonces el apóstol Pedro vivía en tensión constante, vivía entre dos pensamientos, la voz de humanismo y la voz del reino. Su éxito fue que era persistente y constante. Él siguió y siguió y siguió y siguió y siguió. Tremendo. La fiesta de los tabernáculos no era su fiesta. Oiga esto, qué tremendo. La fiesta de los tabernáculos no era la fiesta del Mesías, era la fiesta del sistema. Por lo tanto, él no era bienvenido. Jesús el Mesías no fue bienvenido a la fiesta de los tabernáculos, porque la fiesta de los tabernáculos es una fiesta, es como si fuese una fiesta, por ejemplo, la fiesta nacional del Perú. Aquí hay diferentes fiestas, ¿no? En mi país está la fiesta patria, por decir algo, o las ferias. Pues entonces la fiesta de los tabernáculos era una feria más de los judíos, era una fiesta más de los judíos. ¿Entendieron ustedes? Era la fiesta de ellos, pero no era la fiesta del Mesías. El Mesías no había sido invitado a esa fiesta. Quiero que se lo grabe aquí. Vamos a herir al sistema, vamos a herir a Babilonia, vamos a darle duro. Es tremendo lo que le voy a decir en esta hora. La fiesta de los tabernáculos no era su fiesta, era la fiesta del sistema. Por lo tanto, él no era bienvenido a esa fiesta, porque no era su fiesta. Él había venido a traer la fiesta del reino. Él había venido a traer la fiesta del Padre. Esa es su fiesta. Tremendo. Entonces Juan capítulo 7 del 1 al 2. Después de estas cosas, andando Jesús en Galilea, vamos a estacionarnos. Juan capítulo 7 verso 1 al 2 para que lo entendamos. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. En Judea estaba la fiesta de los tabernáculos, y entonces si lo miraban lo iban a matar, porque él no era bienvenido a la fiesta. Él no era invitado en la fiesta. ¿Qué te parece que Dios no es invitado a la fiesta que supuestamente es de Dios? Que no es su fiesta, es porque nunca fue su fiesta. Tremendo. Después de estas cosas andaba el Mesías en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. De nuevo, estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál era la fiesta de los judíos? La fiesta de los tabernáculos. El Mesías no había venido a celebrar la fiesta de los tabernáculos como una feria tradicional o fiesta nacional. Él había venido a traer su fiesta ininterrumpida. Él había venido a traer su reino. Por eso era normal que él no fuera recibido en esa fiesta. Aún sus hermanos no creían en su fiesta. Ellos lo enviaban a la fiesta de los tabernáculos. Ellos sabían que esa era la fiesta judía. Ellos no creían en el mensaje de su hermano, en el mensaje del Mesías. Ellos no aceptaban su dinámica, no aceptaban su mensaje. Entonces lo mandaban a la fiesta, ya verá, porque no creían en la fiesta que él había traído. Esto es muy fuerte. Entonces, Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos,
De nuevo, Sukkot o la fiesta de los tabernáculos se celebra por 7 días. En la diáspora son 8 días, pero normalmente son 7 días. Vamos a hablar de Sukkot o de la fiesta de los tabernáculos. Sukkot se caracteriza por 2 preceptos centrales. Los judíos construyen unas cabañas Sukkot temporales. Las cabañas se llaman Sukkot. Los judíos construyen unas cabañas Sukkot temporales cubiertas con paja o ramas de palmera, en las cuales recibirán o vivirán durante toda la festividad en la Sukkah, porque así se llama, la Sukkah. Comerán y, de ser posible, también dormirán. Estas cabañas Sukkot conmemoran las viviendas temporales y portátiles en las que los judíos vivieron durante su estancia de 40 años en el desierto, tras la liberación de la esclavitud en Egipto. Ese Sukkot son las cabañas donde vivían los hijos de Israel en Egipto. Entonces ellos celebran el Sukkot o celebran la fiesta del tabernáculo como una liberación de haber salido de Egipto. Entonces, la segunda misbah o precepto principal de Sukkot es el ramo de las 4 especies. El arbat, el aminín, que consiste en una rama cerrada de palmera, ¿verdad? Una rama, cerrada de palmera, que se llama lulab, una sidra que se llama etrog, y una rama de mirto que se llama hadas, y una rama de sauce que se llama arabá, que es utilizado durante las oraciones de la mañana en cada uno de los 7 días de la festividad, con excepción del día Shabbat. No celebran nada en el Shabbat Shalom. Ese es entonces Sukkot, por las cabañas que les habla de la esclavitud en Egipto. Entonces ellos celebran esa fiesta como una libertad de haber salido de ahí, el Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Pero ninguno de estos ritos y ninguno de estas fiestas tiene sentido si no invitamos el reino, si no invitamos el gobierno de Dios, si no invitamos al Mesías. Todo lo demás sería entonces un rito más, sería una fiesta nacional más del Perú o de Honduras, sería más una fiesta patronal celebrando la fiesta a la Virgen María o celebrando la fiesta a la patrona de no sé qué país, una fiesta tradicional o una feria. Entonces eso era todas estas fiestas sin el sentido del reino, sin el sentido del Mesías como rey de su reino. Es una fiesta patronal que celebra entonces a la Virgen tal, o que celebra al santo tal, o que hace es cualquier cosa. Yo quiero que lo entiendan claramente, para que abran sus oídos, para que abran su mente. El Mesías había venido a construir su casa, su cuerpo, su iglesia estable y firme para el establecimiento de su reino. Mientras ellos estaban patrocinando el Sukkot, que son las cabañas de paja, él estaba trayendo la verdadera cabaña, la verdadera casa, que es la restauración de su reino, que es la restauración de su cuerpo, que es la restauración de su iglesia. Y eso tiene que tenernos claro, tiene que quedarnos claro a nosotros. Pedro quería construir más cabañas. Pero vamos a explicar más. El Mesías había venido a construir su casa, su cuerpo, su iglesia estable y firme para el establecimiento de su reino sobre la tierra. Ellos estaban levantando el Sukkot o las cabañas, y todavía sigue la religión levantando Sukkot, levantando cabañitas, porque no han entendido que el Mesías vino para establecer no una cabaña, sino una casa firme, una casa eterna, una iglesia santa, un cuerpo glorioso. Necesitamos romper todos esos conceptos y todas esas cosas raras que nos han robado la revelación. Pedro quería construir más cabañas. ¿Qué les parece que Pedro quería construir más Sukkot? Sí, se lo voy a comprobar con la Biblia. Pedro tenía la tradición de la fiesta de los tabernáculos, y eso le daba una idea para construir más Sukkot. Mira esto, Pedro quería construir más cabañas, Sukkot. Pero el Eterno le habló claro, solo tenía que haber un Sukkot. Solo tenía que haber un Sukkot o una cabaña o una casa o un cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Y era la voz del Mesías, su mensaje, su doctrina, su reino. Mateo 17, 4 al 5. Entonces Pedro dijo al Mesías: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Continuaban haciendo los Sukkot, continuaban haciendo las casitas.
Pero el Eterno habló claramente: no quiero más Sucot, no quiero más casitas. Yo vine a establecer mi reino, mi casa. Yo vine a restaurar, a reunir de los 4 puntos cardinales de la tierra mi casa, mi iglesia, mi cuerpo. Tremendo. Entonces, wow, fuerte. Entonces Pedro dijo al Mesías: Señor, bueno es, Mateo 17, 4 al 5. Entonces Pedro dijo al Mesías: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Escuchen su voz, escuchen su mensaje, escuchen su doctrina, escuchen lo que él vino a hacer. No quiero más Sucot, no quiero más cabañas, no quiero más mezquitas, quiero un solo cuerpo, quiero una iglesia, quiero a alguien que me crea, que me sirva, que me adore. Tremendo, poderoso, fuerte. Fuerte, fuerte. Sus hermanos no entendían su fiesta. Sus hermanos no entendían el reino y lo enviaban a la de los judíos. Juan capítulo 7, verso 3 al 4. Juan capítulo 7, verso 3 al 4. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Wow, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Vete allá a la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de Dios, que es la fiesta de nosotros, de los judíos. Tú estás viniendo aquí a traer otra cosa. Vete para allá, y si realmente eres hijo de Dios, haz lo que ellos hacen. Demuéstrales que tú eres de ellos, para que ellos te inviten y te presten el micrófono. Pero evidentemente la fiesta de los tabernáculos no era su fiesta. Él no era el invitado principal. Entonces, si usted se va a una fiesta de los tabernáculos a Israel o a cualquier parte del mundo donde el centro no es el reino, usted está celebrando una fiesta patronal para la Virgen tal, o celebrando una fiesta patronal para el rito y para el culto religioso, para el legalismo judío, pero jamás está trabajando para la expansión del reino de Dios y del cuerpo de Cristo y de la iglesia del Señor sobre la tierra. Tremendo. Sus hermanos no creían ni entendían su mensaje. No entendían su reino. Juan 7:5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Juan capítulo 7, verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Era su feria, su fiesta nacional. No era la del Mesías. Por eso les dijo: vayan ustedes, su tiempo para estas fiestas. Esta era su feria, su fiesta nacional, no era la del Mesías. Por eso les dijo: vayan ustedes. Su tiempo para estas fiestas es todos los años. Mi fiesta está llegando y será vitalicia para siempre. Ustedes hacen su fiesta de Sucot todos los años. La mía será eterna y estoy detrás del establecimiento de mi fiesta eterna. Tremendo. Juan capítulo 7, verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes siempre tienen tiempo para ir a sus fiestas. Vayan y disfruten sus fiestas. Ese es, ¿verdad?, su alegría. Vaya, su alegría nacional, su alegría de país. Pero yo no vine a celebrar fiesta de país. Yo vine a traer la fiesta del Padre. Yo vine a traer el reino sobre la tierra. Yo vine a restaurar mi cuerpo, a restaurar mi iglesia. Yo sé que esta palabra rompe. Es muy fuerte. Por eso le dije, el reino es otra cosa. El reino son otros 20 pesos. Así que usted creía que Raíces Hebreas era el reino, lo engañaron. Y si usted creía que teología es el reino, lo engañaron. Y si usted creía que la iglesia donde usted va, la denominación donde usted va, porque le leyeron la Biblia, le hablaron del reino, también lo engañaron. Porque cuando nosotros no tenemos el reino, somos engañados por el sistema. Y al ser engañados por el sistema, reproducimos el mismo engaño y reproducimos la misma confusión hasta que la luz del reino se nos abre. Entonces, fuerte. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Juan 7:6. Mas vuestro tiempo siempre está presto, pero está llegando mi tiempo. Está llegando el año agradable del Señor. Está llegando el reino. Está llegando. Tremendo. Esta fiesta es del sistema.
Por ello, ustedes son bienvenidos a ella. De nuevo, esta fiesta es del sistema. Por ello, ustedes son bienvenidos a ella. Esta fiesta es de los judíos, es del país nacional llamado Israel. Esta fiesta es del sistema. Por ello, ustedes son bienvenidos a ella, pero no es mía. Por eso me aborrecen. Juan capítulo 7, versos 7 al 8. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Estaba diciendo que esa fiesta era del mundo y estaba diciendo que sus obras eran malas, por eso la aborrecían y por eso él no podía ir a la fiesta. No sé si usted lo está entendiendo o si estoy hablando chino o si estoy hablando otra parte de la Biblia que no es la que conocemos. ¡Wow! ¡Wow! De nuevo, Juan 7, 7 al 8. Juan capítulo 7, versos 7 al 8. No puede el mundo aborreceros a vosotros. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Wow, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. No van a entender mi manifestación, no van a entender mi gloria. Estaba hablando de la llegada del Mesías, estaba hablando del golpe de martillo, del corte firme, estaba hablando de la espada, estaba hablando del fuego de Elías, estaba hablando de la palabra que alinea, estaba hablando de la doctrina del Padre, de la gloria de Dios. Tremendo. Lo vamos a leer de nuevo. Esta fiesta es del sistema, por ello ustedes son bienvenidos a ella, porque ustedes son del sistema, pero no es mía, por eso me aborrecen. Juan 7, 7 al 8. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El Mesías no paró su obra de salvación. Terminó yendo a la fiesta, porque él siguió. El Mesías no paró su obra de salvación y tuvo que subir a la fiesta para hablarles de la doctrina del Padre, su verdadera fiesta. Juan capítulo 7, verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió el Mesías al templo y enseñaba. Acuérdense que cada vez que el Mesías iba al templo de ellos, a la sinagoga, era para salvarlos. Y cada vez que iba a las casas era para manifestar el reino. Tremendo. En la sinagoga los salvaba y allá en las casas les manifestaba el reino con salvación. Tremendo. Entonces el Mesías tenía que salvar. El Mesías tenía que salvar a la fiesta. No podía parar su obra. Era continua su obra. Su obra era ininterrumpida. Juan capítulo 7, verso 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Nosotros no lo vimos con los rabinos. Nosotros nunca lo vimos en una escuela de rabinos. Y este hombre tiene letras. Este hombre conoce las raíces. Este hombre conoce el hilo desde el comienzo hasta el fin. No sabían que él era Dios, que él era el Mesías. Tremendo. Juan 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? La fiesta era el escenario perfecto para hablarles de su doctrina, el reino, y salvarlos, sacando del Sucot. Oiga esto, y salvarlos, sacarlos del Sucot, del sistema, para el cuerpo unido, restaurado y listo para hacer su iglesia santa. De nuevo, la fiesta era el escenario perfecto para hablarles de su doctrina, el reino, y salvarlos, sacarlos del Sucot, del sistema, para el cuerpo unido, restaurado y listo para hacer su iglesia santa. Juan capítulo 7, versos 16 al 17. El Mesías les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aleluya. Lo que yo les estoy hablando no es una doctrina mía. Lo que yo les estoy hablando es la doctrina del Padre. La pregunta que yo le hago a Iberoamérica y Latinoamérica y todos los que me oyen: ¿cuál fue el tema central del mensaje o cuál fue el mensaje del Mesías? Reino. Entonces significa que la doctrina que él trajo fue reino. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos enseñaron el reino en la teología? No nos enseñaron el reino en el Instituto Bíblico. No nos enseñaron el reino en las raíces hebreas. ¿Por qué este
sistema no nos ha enseñado la doctrina del Padre? ¿Por qué nos escondieron el reino? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fuerte. Juan 7, 16 al 17. El Mesías les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquel que es hijo de Dios entenderá que estoy hablando la doctrina del Padre. Y si pueden entender que estoy hablando la doctrina del Padre, ellos vendrán a mí. No es fácil. El reino es una piedra para el que está comprometido con el sistema. El reino es una piedra para el que tiene intereses firmes en el sistema. Somos sus discípulos, somos sus amigos, somos sus iguales, somos su cuerpo, somos su iglesia. Si su palabra es entendida, es copiada, es imitada, es seguida y expandida a través de nosotros, solamente, y lo voy a repetir, somos sus discípulos, somos sus amigos, somos sus iguales, somos su cuerpo, somos su iglesia, solamente si su palabra es entendida, copiada, imitada, seguida y expandida a través de nosotros. Solo sus discípulos pueden explicar su mensaje, su doctrina. De nuevo, solo sus discípulos pueden explicar su mensaje y su doctrina. Y la pregunta es, ¿quién se cree usted? ¿De quién se cree discípulo usted? ¿De su líder? ¿Del sistema? ¿De su denominación? ¿O se cree discípulo del Mesías? Porque si usted se cree discípulo del Mesías, está obligado a repetir su mensaje, porque el reino hay que repetirlo, el reino hay que duplicarlo, el reino hay que explicarlo, el reino hay que escribirlo, el reino hay que aplicarlo, el reino hay que vivirlo, el reino hay que transferirlo, el reino hay que tocarlo, el reino hay que olerlo, el reino hay que repetirlo. Este mensaje que estamos dando hay que repetirlo, repítalo toda la vida, duerma, repita. El reino se repite hasta que este verbo se haga carne, hasta que esta palabra sea carne en nosotros y nosotros seamos el reino caminando sobre la tierra. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, les dijo el Mesías. Solo sus discípulos pueden explicar su mensaje. Solamente sus discípulos pueden explicar su doctrina, su reino. Juan capítulo 8, verso 31 al 32. De nuevo, Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y lo vamos a repetir de nuevo. Wow, esto toca mucho. Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Significa que las palabras que él trajo eran la verdad, y las palabras que él trajo eran la doctrina del Padre, y la doctrina del Padre era su reino. Aquel que escucha el reino es verdaderamente libre. Aquel que escucha mensajes mezclados y mensajes de humanismo mezclados con dogma religioso dará vueltas 40 años en el desierto y tendrá una Biblia en la mano y tendrá un pastor todos los domingos, pero su vida no tendrá resultados, porque solo el evangelio del reino liberta, libera, sana, restaura. Solo el evangelio del reino nos hace verdaderamente libres. Fuerte. La verdad del Mesías hería la tradición y el rito del sistema. Lo repetimos. La verdad del Mesías hería la tradición y el rito del sistema religioso. Ellos se creían libres por ser descendientes de Abraham, pero no vieron su día y Abraham sí lo vio. De nuevo, ellos se creían libres por ser descendientes de Abraham, pero no vieron su día y Abraham sí lo vio. Abraham vio su día y lo celebró. Abraham vio su día y de qué forma lo vio. No hay forma más linda, no hay forma más maravillosa de cómo Abraham vio el día del Señor.
Fue tremendo. ¿Se acuerdan que Abraham iba a ir? El Señor le pidió a Isaac su hijo. ¿Se acuerdan que le pidió a Isaac su hijo? Y él se fue y llevó a su hijo. Y el hijo llevaba la leña para quemar en la hoguera. Y el niño le preguntó y le dijo: papá, aquí está la leña. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Y dónde? Y él le dijo: el Señor proveerá. Pero él sabía que quien iba a ser, ¿verdad? Quien iba a ser, ¿verdad?, sacrificado era Isaac. Pero una vez que estaba ahí arriba, el ángel le habló y le dijo: Abraham, no lo mates, no lo hagas. Y cuando Abraham vio el cordero, ahí vio al Mesías. Ese fue el día en que Abraham vio al Mesías. Y cómo se alegró, porque salvó a su hijo y salvó a toda la tierra. Señores, necesitamos ver el reino, necesitamos ver salvación, necesitamos ver la luz. El reino tiene que venir y cambiar y romper y establecer gobierno tremendo. La verdad del Mesías sería la tradición y el rito del sistema. Tremendo. Ellos se creían libres por ser descendientes de Abraham, pero no vieron su día, y Abraham sí lo vio. Abraham vio su día 2000 años atrás y ellos tenían el día enfrente de ellos y no lograron ver el día. Abraham vio el día atrasado. El día iba a venir 2000 años después y Abraham lo vio, y ellos lo tenían enfrente al día perfecto y no lo vieron. Dios mío, abre mis ojos. 20 años predicando religión y no vi el reino. 20 años predicando Babilonia y no vi el reino. 20 años enamorado con raíces hebreas, enamorado con teología y enamorado con dulcecitos del sistema y no vi al reino. Dios mío, ¿dónde estoy? Ellos se creían libres por ser descendientes de Abraham, pero no vieron su día, y Abraham sí lo vio. Tremendo. Es por ello que la salvación viene de los judíos. Escriba esto: es por ello que la salvación viene de los judíos, como cuerpo, como iglesia, no como nación. Escríbalo. Escríbalo. Es por ello que la salvación viene de los judíos, como cuerpo, como iglesia, no como nación. Solo serán libres los que logren ver su día, su reino y su gobierno instalado sobre la tierra para siempre. Grábenlo. Solamente verán su día y entrarán en su reposo eterno. Solamente verán el verdadero shalom los que vean su día, los que se dobleguen a su reino, los que se postren delante de su reino. De lo contrario serán excluidos y vivirán en la casa como esclavos, pero serán expulsados de la casa porque el hijo se queda, el esclavo tiene que salir. Fuerte. Es por ello que la salvación viene de los judíos como cuerpo, como iglesia, no como nación. Solo serán libres los que logren ver su día, los que logren ver su reino, los que logren ver su gobierno instalado sobre la tierra para siempre. Fuerte. Juan capítulo 8, verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Génesis 23, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham vio la salvación de su tierra. Abraham vio la descendencia, la llegada del Mesías. Vio su descendencia con su mensaje de liberación y salvación, y se gozó. Y cuánto se gozó, porque no fue su hijo el que murió, no fue su hijo el sacrificio iba a venir 2000 años adelante, y él lo vio adelantado. Oh, dichosos aquellos que lo ven. Simeón lo vio. Simeón, lleno del Espíritu Santo, iba todos los días al templo a orar y adorar al Eterno, y el Espíritu Santo le habló que habría de ver al Mesías, y él lo creyó y lo creyó y lo creyó. Y cuando José y María llevaron el niño al templo, allá estaba Simeón, y la primera cosa que Simeón hizo fue quitarles el niño de las manos. Denme el niño. Y lo abrazó y lo agarró y se colocó de rodillas y lloró. Y dijo: ahora puedo morir en paz. Ahora puedo cerrar mis ojos, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Han visto mis ojos el verdadero Sukkot, el verdadero Shabbat Shalom, la verdadera paz de la tierra. Tremendo. El reino ha llegado. Fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Por eso es urgente ser discípulos del Mesías y duplicar, explicar,
a anunciar su reino sobre toda la tierra. De nuevo, por ello es urgente ser discípulos del Mesías y duplicar, explicar, anunciar su reino sobre toda la tierra, comenzando desde casa hasta todas las casas de la tierra, para levantar su casa eterna, su iglesia, su cuerpo. Sus discípulos están obligados a entender su lenguaje. De nuevo, sus discípulos están obligados a entender su lenguaje y a escuchar su palabra. Si usted es discípulo del Mesías, está obligado a entender su lenguaje y a escuchar su palabra y duplicarla. Tremendo. Juan capítulo 8, verso 43. Escriba los versículos, porque cuando usted tiene con la palabra todo, usted está claro. No hay confusión. Uy, esto es una secta. Uy, esto es una... No, esto no es una secta. Qué pena. Ni tampoco es revelación. Es solamente la forma correcta de leer la Biblia. Leamos la Biblia correctamente, sin anteojos intermediarios, sin los lentes de los líderes contaminados, sin los lentes de las raíces tradicionales, sin los lentes del sistema. Usemos los lentes del Espíritu, oración, entrega, adoración. Wow, fuerte. Sus discípulos están obligados a entender su lenguaje, a escuchar su palabra. Juan capítulo 8, verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Estaba desesperado el Mesías. Oh, Dios mío, estaba asustado, apavorado. Juan 8, 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué es tan difícil mi palabra para ustedes? Tremendo, wow. Es urgente ser hijos de Dios. Es urgente ser hijos de Dios, no por ritual textual, no por ritual cultural o no por ritual escritural, sino por creer y obedecer a su Mesías, su enviado. Solamente serás hijo de Dios si crees al Mesías, si crees al enviado. No serás hijo de Dios porque guardas el Shabbat Shalom de una forma religiosa. No serás hijo de Dios porque guardas fiesta de tabernáculos en una forma religiosa, porque ni tú mismo has entendido que es fiesta de tabernáculos, que es el Sukkot, son las cabañas, son los diferentes lugares donde habitan los diferentes conceptos. Pero llegó el verdadero Sukkot, la verdadera casa, para quedarse para siempre en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Tremendo. Entonces sus discípulos están obligados a entender su lenguaje, escuchar su palabra. Juan 8, 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Es urgente ser hijos de Dios, no por ritual textual, no por ritual cultural, no por ritual escritural, sino por creer y obedecer a su Mesías, a su enviado. Juan capítulo 8, verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso ustedes no las oyen, les dijo el Mesías a ellos, porque ustedes no son de Dios, el Padre no los trajo a mí. No me han visto a mí. Abraham vio mi día y se gozó, y ustedes me tienen enfrente y no me han visto. Tremendo. Juan 8, 44. Tremendo. Todo el que rehúsa ser discípulo del Mesías y no cree su doctrina es del diablo. De nuevo, todo el que rehúsa ser discípulo del Mesías y no cree su doctrina es del diablo. Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Tremendo. Fuerte. Por eso necesitamos tener una mente abierta. Amamos a Israel, amamos a Jerusalén, amamos la tierra, amamos las naciones, pero no amamos las fiestas que no están ligadas al reino. Todo lo que tiene que ver con nuestro Mesías y todo lo que invita a nuestro Mesías nos pertenece a nosotros. Todo lo que invita a nuestro Señor nos pertenece a nosotros. Todo lo que celebra el mensaje de nuestro Señor, la doctrina de nuestro Señor nos compete a nosotros. Entonces es ridículo que la sangre del Cordero nos una, pero que su mensaje nos divida. Es ridículo, y lo voy a repetir, es ridículo que la sangre de Cristo nos una, pero que su mensaje nos divida. Es ridículo, no lo podemos tolerar ni lo podemos aceptar. ¿Por qué si aceptan la sangre pero no han probado la carne? ¿Por qué solamente aceptan la sangre
¿Por qué quieren la sangre pero no quieren la carne? No quieren masticar la carne, no quieren comer su pan, no quieren comer su palabra, no quieren obedecer su mensaje. ¿Por qué no entienden mi lenguaje?, le dijo él. ¿Y por qué no entienden mi palabra? ¿Qué parte es tan complicada de lo que les digo? El Mesías estaba asustado, estaba apavorado, tremendo. Pero hay una fiesta poderosa porque hay un equipo glorioso en todo el continente, en toda la tierra, que ama el reino, y lo vamos a duplicar en las casas, y lo vamos a duplicar en los territorios, y vamos a abrir casas Cornelio, y vamos a abrir esa red de iglesia en casa. Por eso prepárese en este entrenamiento, prepárese en este entrenamiento. Su vida va a cambiar, su casa va a cambiar, su destino va a cambiar, su familia va a cambiar, su tierra va a cambiar, su forma de ver el reino. Ahora que lea la Biblia, después de estas escuelas tremendas de Casas Cornelio, ahora que usted vea la Biblia, va a ver diferente, va a oír diferente. El reino se le va a revelar tremendamente, va a ver la luz del reino en su vida. Y si todavía no lo ha entendido, repítalo, repítalo. Mi mensaje, repítalo, copie los versículos y agarre sus equipos y repita lo que escuchó esta noche, repítalo usted mañana. Y repítalo pasado mañana. Y le voy a dar un consejo: repítalo durante 10 años. Repítalo durante vida. Porque se le tiene que meter, porque se le tiene que meter. Se le tiene que zampar, por favor. ¿Qué parte del lenguaje no entiende? ¿Qué parte del tema no entiende? ¿Qué parte del reino es tan difícil para la iglesia? Es por eso que tenemos que darlo y remarcarlo, 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 remarcarlo. Y darlo por amor. Tener sabiduría, tener tolerancia, tener paciencia para darlo. ¿Usted cree que yo no tengo paciencia? Tengo 30 años dando reino a todo el continente, 30 años viajándola por las naciones, hablando reino, gritando reino, profetizando reino. Algunos no entendían al principio mi mensaje, les gustaba porque era algo novedoso, les gustaba por mi estilo, por mi forma, pero no entendían el fondo. Y ahora que algunos lo entienden, se asustan. Uy, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Pues mi hijo, ¿qué parte del lenguaje que le he hablado no entiende? ¿O qué parte de los versículos que le he dado no entienden? No estamos hablando de una doctrina de nosotros. No estamos hablando de una nueva institución. Estamos hablando de la única institución perfecta, que es el cuerpo de Cristo. De la única doctrina perfecta, que es la del Padre, traída por el Mesías, su reino. Arrepentidos y convertidos, porque el reino ha llegado, y busquen primeramente el reino. Y antes de irse por 40 días, en Hechos capítulo 1, todo el capítulo, les aconsejó que hablaran del reino. Durante 40 días se quedó hablándoles el reino, manifestándoles el reino, dándoles pruebas indubitables del reino de Dios, para que fuera firme. Y luego les pidió que se fueran al aposento alto, a la casa alta, para ser investidos y para ser llenos del dunamis, del poder del Espíritu Santo, para poder hacer más efectivo el poder del mensaje, el poder de la doctrina. El reino no es un mensaje para el domingo, el reino no es un tema para un libro, el reino es la doctrina única del Padre. Y si nosotros somos hijos de Dios, su palabra tiene que ser nuestra comida, su palabra tiene que ser nuestra vida. Vivamos toda la vida, tiene que haber un rompimiento en nosotros. Llegó la hora de romper estructuras, llegó la hora de romper Babilonia, llegó la hora de romper tinieblas. Entonces, bienvenido a Casas Cornelio. Vamos a abrirle casa al Señor. Vamos a abrirle casa al Señor. Por eso es muy importante. Lea mis escritos. Todos mis artículos que pongo todos los días, léanlos. Sáquelos de ahí del Facebook, sáquelos, haga un libro. Muchos han hecho su propio libro. Saca todos mis escritos de muchos años y haga varios libros y léalos. No les puse versículos bíblicos porque muchos maliciosos, pero pronto vamos a arreglar todo eso. Tranquilo, que pronto vamos a arreglar todo eso. Pero ahora que usted está escuchando estas escuelas, va a ir entendiendo uno a uno los artículos, decir: wow, yo no entendía esto, ahora lo entiendo. Vea los artículos, vea las escuelas de guerra espiritual, vea las Casas Cornelio, compártalas con su gente, mándelas. Agarre los paquetes de 15, de 10, de 20, de 30 escuelas, almacénelas y envíalas y guárdelas y véalas, una en la mañana y una en la tarde. Una en la mañana y una duran 1 hora, duran 45 o 1 hora 20, máximo 1 hora y media, no es la gran cosa. Usted necesita ser instruido.
Si usted no fue a un bíblico, este es el momento de aprender reino. Usted no fue a un teológico, este es el momento de aprender reino. Usted no fue a Raíces Hebreas, este es el momento de aprender reino. ¿Por qué no se educa? ¿Por qué no invierte en usted? ¿Por qué no recibe activación? ¿Por qué lo escucha pero no lo escucha? ¿Por qué lo ve pero no lo ve? ¿Por qué lo oye pero no lo oye? ¿Por qué lo busca pero no lo busca? ¿Por qué lo entiende pero no lo entiende? Llegó la hora de realmente meternos con todo. Este es el tiempo del Señor. Amén. Que el Eterno nos bendiga a todos. Oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oro por las familias. Oro por la gratitud, el agradecimiento. Oro, Señor, por los ministerios. Oro por las casas. Oro porque cada hombre y mujer pueda ser un Cornelio que abre su casa para la llegada del reino. Oro, Señor, porque cada ministerio pueda crecer y expandirse. Oro, Padre, porque la luz de tu reino venga a nuestros ojos y a nuestros oídos. Venga a tu reino para traernos paz, Señor. Venga a tu reino para traernos gloria, Señor. Te damos a ti la gloria, eterno Dios. Te damos a ti la gloria, eterno Señor, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Rey. Qué bendición compartir con ustedes este tiempo. Qué bendición compartir. Los amo mucho. Son regalos hermosos. Que el Eterno les bendiga a todos. Amén. Y que los ojos se nos abran. Que los oídos se nos abran. Que el entendimiento se nos abra. Amén. Voy a ir un momento al Instagram para saludarlos. Un besito a todos. Shabbat Shalom. Y mañana estamos con la escuela número 20, creo. A ver, no sé, creo no, con la escuela número 19, creo. Si mañana estamos con la escuela número, con la Casas Dinámica de Casas Cornelio número 19 y vamos a continuar. Seguimos esta semana. Acuérdense que el sábado no tenemos y el domingo tenemos una activación a las 10 de la mañana. Un besito para todos y Shabbat Shalom. Bendiciones.